Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Durante la elección de 2012, Juan Azcárraga estaba a cargo del proyecto de hacer las encuestas para una gran empresa encuestadora internacional que le atinó a la diferencia de 7 puntos de los resultados finales. ¿Te acuerdas, Juan? 6.2. Sí, bueno, y en la elección del 2018 hicimos un ejercicio llamado encuesta de encuestas, donde tú agarrabas todas las encuestas, les dabas ciertos valores, cosas que tú sabes hacer, para poder decir realmente cómo iba la elección presidencial. Y de nuevo le atinaste gracias a la encuesta de encuestas, porque ahí sacas, ahí como que normalizas las encuestas que están medio cuchareadas, pero tú tienes tu tecnología, ¿no? Ponderamos. Ahora ya estás empezando de nuevo a hacer una encuesta de encuestas para ver cómo va la aprobación del presidente. ¿Cuál fue la metodología en esta ocasión, Juan? Fíjate que, Eduardo, ha cambiado un poco la dinámica porque en aquella ocasión la mayoría de las encuestas eran cara a cara y el otro gran número de encuestas que había eran telefónicas y había una diferencia muy importante entre unas y otras. Entonces excluíamos a todas las telefónicas. Ahora estamos haciendo una ponderación con un algoritmo un poquito más complejo, en donde estamos metiendo las encuestas online, las cara a cara, y en algunos casos metemos las telefónicas cuando están bien analizadas y cuando está bien hecha la muestra, ¿no? Entonces, en este caso, lo que hicimos y lo que hemos estado haciendo es metiendo no solo la aprobación presidencial, sino toda la agenda pública. Pero en este caso quiero platicarte sobre la aprobación del presidente, cómo va y qué es lo que trae. En encuestas, el resumen, el promedio de todas las encuestas que están publicadas, nos da ya un dato inverso, es decir, el presidente tiene una aprobación de 47.7% y una desaprobación del 50.5%. O sea, esta encuesta se incluye las que nomás le dan 40 y tantos puntos, las que le dan 70, y podemos hablar de un promedio, de una media o de una mediana. Un promedio sería lo más adecuado, con ponderaciones, pero es un promedio al fin y al cabo, ¿no? Se pondera que estén representando a todo el país, ¿no? 50.5 desaprueba y para redondear, 48 aprueba y 50.5 desaprueba. Así es, el diferencial es la gente que no contestó o que no sabe lo que quiso opinar, ¿no? Entonces tenemos ese dato y lo que quisimos hacer también fue investigar un poquito más de ver por qué estaba cayendo tanto su aprobación, ¿no? Porque recordemos que empezó con un 76% y ahorita pues ya está en inverso, ¿no? Ya con en algunas encuestas llegó hasta el 80 y tantos. Así es. Aquí hablo del 76 de encuestas, del promedio que tuvo todas las encuestas. Entonces, cuando caen todos estos puntos, pues habría que entender por qué, ¿no? Entonces, las siguientes preguntas que hicimos en una encuesta en particular online, empezamos a preguntar sobre temas de la agenda pública que pudieran molestar o no a la gente. Y el primero que hicimos fue cómo se sentían en temas de seguridad con respecto a los últimos 12 meses, ¿no? Hace un año comparado con hoy. Y el 69%, 70% de las personas nos dijo que ha empeorado la situación en seguridad, ¿no? Y en particular en los últimos meses es cuando se ha visto un repunte, ¿no? Ahí están los datos. No hay éxito y no hay adelanto. Reconozco y aplaudo que el presidente, como él dice, todas las mañanas desde las 6 lo están viendo y lo están analizando. Pero a fin de cuentas, todo ese esfuerzo debería traducir en una sensación de mayor seguridad. Así es, y si tú recuerdas, ha habido cambios importantes en esta administración con la Guardia Nacional y con la policía y la unificación de diferentes mandos, y eso ha provocado pues un desorden que ha implicado una sensación de inseguridad. No hay que olvidar que la mayoría de los integrantes de la Guardia Nacional son exsoldados y exmarinos y les cambiaron el uniforme. Así es. Y muchos otros son gente que no estaba preparada, que jalaron de las policías locales. Correcto. Y los pusieron a trabajar en Bien, entonces la gente se siente más insegura. Bien, ¿qué otra? Sí. Y luego, por otro lado, la economía. Evidentemente, cómo te sientes en el tema económico, ese también salió muy alta la desaprobación. El 72% siente que ha empeorado en los últimos 2 meses la situación económica.
Los últimos 12 meses, el último año. Los últimos 12. Recuerda que estas preguntas, estas dos las hicimos online y representa un sector de la población que no está representando a la parte más pobre del país, ¿no? Correcto. Sin embargo, el 72% podríamos hablar de la población urbana de este país, podríamos decir eso, que está sintiendo esa afectación en las economías. Ya lo hemos hablado varias veces, lo hemos comentado con diferentes ángulos. Tú empezaste hoy hablando del PIB y de la medición del PIB y bueno, ese es un tema que ya se están pronosticando caídas importantes, pero en la sensación personal de la gente, 7 de cada 10 están diciendo que estoy peor que el año pasado, ¿no? Y eso pues es un tema... Bueno, y es lógico, pues mucha gente se quedó sin chamba, muchos están ganando menos, o sea, hay una realidad, la pandemia ha golpeado la economía de una manera en que aparentemente no lo quieren reconocer, pero la gente sabe cómo está su bolsillo. Justo eso quería comentarte, Eduardo. La pandemia incentivó este número casi en unos 10 puntos, alrededor de unos 10 puntos. Es decir, este número antes de la pandemia andaba en un 60%, que es alto de todos modos. Claro, ¿no? claro. Juan, yo te tengo una pregunta, porque de las encuestas que han salido recientemente, han dicho que el programa o la estrategia de comunicación por parte del presidente López Obrador ante la pandemia, igual que con el subsecretario Gatell, que eso lo ha hecho incrementar... López-Gatell, por favor. Perdón, López-Gatell. El hombre del momento. Perdón. Entonces, a mí me parece realmente extraordinario que esto ocurra, porque en realidad ha sido muy confuso el mensaje que se ha emitido. Nunca sabes cuántas cifras hay, cuántos muertos hay, cuántos casos hay. Cambian de que si el sistema Centinela, que si a veces no, que ya no aplica en la fase 3. O sea, a mi parecer es muy confuso y sin embargo el presidente ha podido incrementar y posicionarse en las encuestas. ¿A qué se da esto? Hay algunas encuestas, por ejemplo el Financiero publicó una esta semana, en donde rebotó 8 puntos según ellos. Exacto. Bajando, rebota 8 puntos. Justo. Efectivamente, todo tiene que ver un poco con la agenda de la comunicación del presidente. Él lleva una agenda de comunicación en el país muy amplia, muy fuerte a través de la mañanera. Mete los temas de los cuales él quiere hablar. Y te voy a dar un ejemplo muy claro. Desde que él llegó ha estado hablando de la corrupción y que va a atacar la corrupción y que no va a haber corrupción. Bueno, pues el tema de la corrupción en la agenda pública nacional pasó a un tercer, cuarto nivel solo por el hecho que el presidente está diciendo aquí no va a haber corrupción. Entonces, muchas de las gentes escuchan ese mensaje y dicen, bueno, ya está atendiendo la corrupción, me despreocupo de la corrupción. Entonces, cuando tú oyes que el presidente está diciendo esto está funcionando muy bien, nuestra estrategia va muy bien, es una agenda de comunicación. O sea que lo toman a su palabra, Juan. O sea, ok. Sí, así ¿Para es. qué? ¿Cuál es la calificación que le dan al gobierno en torno a la pandemia? Bueno, también les preguntamos eso, que qué decisiones, si las decisiones que han tomado el presidente y el gobierno en relación a la pandemia han sido correctas o no. El 61% nos está diciendo que no. Recordemos, en online, ¿no? Y esto implica gente que está navegando en su teléfono, navegando en internet o en redes sociales, los que contestaron esto. Oye, hace 2 días el señor López-Gatell dijo que ya se había aplanado la curva. Y después ya cuando vi la curva, yo creo que para López-Gatell una mujer como Sofía Loren es plana. ¿En serio? Bueno, ¿En serio? Es que depende de Porque la curva está, mira, va para arriba la curva. Y él dice que está plana. O sea, si tú ves yo creo que si una mujer frondosa dice, claro, está plana, está Oye, plana. Por eso no le entendía yo al señor subsecretario. Oye, es que todo tiene que ver con el enfoque con que lo veas. Si tú comparas esta semana contra la anterior, a lo mejor puede haber un cambio en la curva. Pero no se está aplanando. Pero no se está aplanando. ¿no? Entonces, pues yo puedo ver lo de hoy contra lo de ayer. Pero es que no sabemos si se está aplanando o no. Exacto. Aparte, no sabemos porque los números son las mediciones muy raros, están muy raros los internacionales, números. Joaquín, basadas en la información oficial de México, dicen que no. Ya no, o sea, acuérdate que López-Gatell ya le dio por cambiar de historietas. Creo que tú lo dijiste, Lila. Un día dice que va el Centinela, otro día que no, que ya no sirve, que si eran 8x1, que 13x1. El tipo solito se ha puesto un anzuelo en la boca y le ha jalado.
Yo me gustaría hacer una reflexión. Porque empezó muy bien, hay que decirlo, empezó muy bien, hasta que le dio por decir que el presidente, por su autoridad moral, no podía contagiarse. Ahí peló gallo. Yo creo que aquí hay dos temas muy importantes desde el punto de vista de crisis que no están claros. La primera, ¿cuál es la estrategia integral de combate al crimen organizado, a la delincuencia y a la violencia, más allá de la Guardia Nacional? No la tenemos. Dos, esto del coronavirus está generando más confusión por los números y achatar o no la curva, y en ambos casos está la Guardia Nacional, es decir, ya sea para ir contra los malos o contra el virus. Entonces, pues claro que está pegando en la credibilidad y en cómo nos pega a todos. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.